Por un lado tenemos las cargas eléctricas. Las cargas eléctricas pueden ser un electrón, un protón, un ión de un átomo, ¿sí? Y el análisis de las cargas eléctricas se ocupa la electricidad. Sí, electricidad viene de electrón. Por otro lado tenemos los imanes, de los cuales se ocupa el magnetismo. Alrededor de las cargas eléctricas, por ejemplo, alrededor de un electrón, se produce un campo eléctrico. Alrededor de un imán se produce un campo magnético. Para que lo tengamos también presente, habíamos visto que un coulomb son 6,24 por 10 a la 18 cargas. De nuevo, por ejemplo, pueden ser 6,24 por 10 a la 18 electrones. No nos importa exactamente la cantidad, lo que sí nos importa es que son muchas cargas. Algo que tenemos que ver con estas cargas es que estas cargas pueden estar en movimiento. Si nosotros tenemos un trozo de metal, sabemos que los electrones en los metales se encuentran más libres que en otro tipo de materiales. Si nosotros colocamos un electrón a la fuerza, ¿sí? Empujamos un electrón, después vamos a ver cómo podemos empujarlo. Bueno, una de las formas de empujarlo es si tenemos muchos electrones acumulados. Estos electrones generan una fuerza sobre este electrón, ¿sí? Y el electrón puede ingresar en el metal. Dentro del metal hay un montón también de electrones. Si nosotros entonces empujamos un electrón para que ingrese al metal, este electrón empujará a este, cada uno irá empujando a los demás. Finalmente por acá saldrá un electrón. Si además en el otro extremo ubicamos acá protones, de un lado tenemos electrones que están empujando a este electrón y este electrón empuja a todos los electrones que están adentro. Y además tenemos acá protones que están atrayendo a estos electrones. Lo que se produce es una circulación de electrones. A esto se lo conoce como corriente eléctrica. No tiene que ser obligatoriamente de electrones. Nosotros podríamos poner muchas cargas positivas. Pasa en la electrólisis que hay circulación de cargas positivas. Si hay una circulación de cargas eléctricas, hay una corriente eléctrica, ¿sí? Es una circulación de cargas. Lo usual es que haya una circulación de electrones, ¿sí? En este caso hay una circulación de electrones, pero la corriente eléctrica se puede presentar tanto con cargas negativas como con cargas positivas. Tenemos entonces electrones circulando. Estos electrones, ¿sí? Pueden ser más o menos según con cuánta fuerza empujemos, con lo que vamos a tener una diferente cantidad de electrones, una diferente cantidad de coulomb, que denota la cantidad de electrones o de cargas que tengo por segundo. Si yo empujo con
con mucha fuerza de este lado, con muchas cargas de este lado, van a circular muchos electrones. Si yo apenas empujo, circularán algunos electrones por segundo. Coulomb sobre segundo, que es la cantidad de electrones que circulan por segundo, se denomina ampere. Ampere entonces es la intensidad de corriente, es cuántos electrones por segundo, cuántos, no es electrones sino Coulomb, pero nos da la idea esta de cuántas cargas por segundo están circulando por el cable. Estos electrones que viajan en el cable no están libres únicamente en el metal, no es lo único que hay en el metal, sino que hay también protones y neutrones, y estos electrones, para circular desde un extremo del metal al otro, tienen que ir, podríamos decir, esquivando, rebotando, reflejándose contra todos esos protones y neutrones que hay, no tienen el camino libre. Se la pasan chocando, rozan entre ellos, rozan con los protones, con los neutrones, rozan contra los electrones entre sí también, y se genera un aumento de temperatura. Cuanto mayor es la corriente, cuanto mayor es la circulación de estas cargas, mayor es la temperatura que se levanta, y esto se aprovecha, por ejemplo, en las lámparas incandescentes. Dejando un poco de lado esto de la corriente eléctrica, vemos que tenemos, por un lado entonces, electricidad y magnetismo. A lo que vamos a tratar de llegar es a analizar qué pasa, qué vínculo hay entre la electricidad y el magnetismo, de lo cual se ocupa el electromagnetismo. Vamos a ver algunas definiciones muy por arriba, algunas cosas muy levemente, y después vamos a ahondar en esos temas, pero primero, para poder analizar globalmente el electromagnetismo, vamos a ver algunas cosas por separado. Esto es una fuente de corriente de bajo voltaje. Está enchufado a la red de línea, a los 220 volts que nos da Edenor. Y este aparato tiene la posibilidad de bajar el voltaje y aparte regularlo. Vamos a prenderlo. Vemos que hay una lamparita que se nota que está apenas naranja, ¿sí? Que está conectado a esos terminales, un terminal rojo y un terminal azul. Esta fuente lo que hace es empuja electrones, acumula un montón de electrones en este borne azul y acumula un montón de protones en este borde rojo. Con la perilla nosotros lo que podemos hacer es que haya más o menos cantidad de electrones acumulados acá y protones acumulados en la bornera roja. ¿Qué logramos con eso? Si aumentamos la cantidad de electrones que hay acumulados, vemos como la lamparita cada vez aumenta más su incandescencia. Esto es, aumenta cada vez más la temperatura que tiene. ¿Por qué? Yo lo que estoy aumentando es la cantidad de electrones que hay acá, por ende empujo con mucho más fuerza, con mucha más energía, empujo a los electrones, circulan por el cable, entran a la lamparita, pasan por ese filamento y salen y van a donde están los protones. Cuanto más energía le doy, más enciende la lamparita, menos energía, menos rozan los electrones, menos temperatura levanta la lamparita, menos se ilumina. Vamos a poner prácticamente en el mínimo. Ahí se ve que la lamparita está apenas naranja,
¿sí? Porque hay muy poco rozamiento entre los electrones porque está al mínimo. Ahí está. Estamos empujando los electrones con muy poca energía. Aumentamos la energía con la cual empujamos los electrones, aumenta el rozamiento, aumenta la temperatura, pasa de estar naranja o rojo, rojo a naranja, de naranja a amarillo y de amarillo prácticamente a blanco. En los siglos XVII y XVIII la electricidad y el magnetismo se estudiaban por separado hasta que prácticamente por accidente se descubrió que cuando circula una corriente eléctrica por un cable se produce a su alrededor un campo magnético. Campo magnético similar al que se produce alrededor de un imán. Si nosotros tenemos un imán, polo norte y polo sur, se produce un campo magnético que sale del polo norte, entra en el polo sur. Esto es en la parte externa del imán, pero internamente el imán va de sur a norte. Se produce en un imán este campo magnético y es similar al campo magnético que se produce por la corriente eléctrica que circula por el conductor. En este caso tenemos la fuente de corriente continua, corriente que electrones que circulan constantemente, y tenemos la brújula. Lo que vamos a ver es que cuando encendamos y permitamos que comiencen a circular los electrones por el cable, se modifica el estado de la brújula. Apagamos. La brújula normalmente apunta el norte geográfico, el norte de la Tierra. Si nosotros ahora volvemos a encender, debido al campo magnético que se genera alrededor del cable, y se quedó trabada la brújula, se modifica la dirección hacia donde apunta la brújula, que es testigo del campo magnético producido por el cable. Tenemos un solo cable, el campo magnético alrededor del cable podemos determinarlo siguiendo la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha lo que dice es que si la corriente sigue el sentido del dedo gordo, el campo magnético va a seguir el sentido del resto de los dedos. Entonces, en este caso, la corriente va hacia la derecha, el campo magnético gira alrededor del cable, ¿sí? Si nosotros vemos la corriente entrando en el pizarrón, si el cable estuviese puesto así, entrando en el pizarrón, el dedo gordo entra en el pizarrón, el campo magnético gira en sentido horario. ¿Sí? El dedo gordo, si la corriente por el cable gira, circula hacia la izquierda, si nosotros miramos desde acá vemos cómo sale la corriente. Si lo miramos desde acá, vemos que la corriente sale, el cable está saliendo la corriente, ¿sí? El campo magnético gira en sentido anti-horario. Lo interesante de esto es que si tenemos un cable que va hacia la derecha, por lo que vimos, el campo es de este lado del pizarrón, sale del pizarrón. El campo magnético sale del pizarrón. Campo magnético saliente. De este lado del pizarrón es entrante,
¿sí? Sigue girando, los dedos entran al pizarrón. El campo magnético es entrante. Si el cable sigue y ahora baja, la corriente eléctrica va hacia abajo. Pongo el dedo apuntando hacia abajo. Acá, de este lado del cable es saliente y es entrante de este lado. Acá el campo es entrante y acá es saliente. Si seguimos con la regla de la mano derecha, la corriente viaja hacia allá. Acá es entrante. El campo magnético es entrante. Y de este lado, del lado de afuera, es saliente. Y de hecho, si el cable continúa acá, por acá entra, ¿no? El cable continúa. La corriente va para arriba. Seguimos con la regla de la mano derecha. De este lado es saliente. ¿Sí? Y del lado adentro será entrante. Campo magnético entrante, campo magnético saliente. En la vuelta, en todos lados, ¿sí? Queda el campo magnético entrante. Si yo le doy otra vuelta al cable, esto acá continúa. Todos los campos, en la parte interna del cable, todos los campos magnéticos de todos los cables son entrantes. Si yo entonces, en vez de tener simplemente dos vueltas de cable, tengo muchas vueltas de cable, no hace falta que sea cuadrado. Entra, da una vuelta, otra vuelta, otra vuelta, otra vuelta, otra vuelta y sale. Todo el tiempo la corriente es allá. Por fuera de los cables el campo magnético es saliente todo el tiempo. Y dentro el campo magnético es entrante. Ahora lo que agregamos es, en esta paleta verde es un pedazo de plástico que puede pivotar. No sé si ven que pivotea en donde está ese ganchito, pivotea libremente. Y en el extremo tiene pegado un imán que nos va a servir para detectar campos magnéticos, ¿sí? Nosotros para detectar campos magnéticos usamos imanes. La brújula es un imán. La brújula nos sirve para detectar campos magnéticos. Este imán nos va a servir para detectar campos magnéticos mucho más fuertes. Lo que tenemos acá es un montón de cables enrollados. ¿Sí? Es un cable de cobre que da un montón de vueltas. Está conectado a la fuente y da un montón y un montón. Hay miles de vueltas de cable, por lo cual se va a generar un campo magnético muy grande que va a ser detectado por ese imán. El campo magnético va a empujar al imán y va a levantar la paleta. Vamos a encender. Cuando encendamos, vamos a encender, va a circular una corriente y se levanta la paleta. Se llega a ver también que la brújula cambió. Vamos a apagar. La brújula se queda trabada. ¿Sí? Cuando encendemos, la brújula se ve muy afectada en este caso por el campo magnético, mucho más
que lo que le afectaba un solo cable, porque ahora hay un montón de cables que unen su campo magnético. Todos los campos magnéticos van para el mismo lado, entonces se suman los campos magnéticos de cada cable. Ahí vemos como por tener muchos cables tenemos mucho campo magnético, y ese campo magnético logra empujar al imán que está en el extremo de la paleta verde. ¿Sí? Esto, apagamos la paleta verde, vuelve por el peso, por la fuerza de gravedad, prendemos, se separa. Y ni siquiera está al máximo, lo podemos poner a más energía y ahí se separa más todavía. Lo que podemos ver es, además de que todos los cables juntos generan un campo magnético más grande, lo que podemos ver es que si nosotros le damos menos energía, hay una corriente eléctrica menor, y a medida que yo voy bajando la corriente eléctrica, baja el campo magnético. El campo magnético es cada vez menor. Si subo, aumenta la corriente eléctrica y aumenta el campo magnético, ¿sí? Se separa más el imán. Bajo la corriente, poco campo magnético. Más corriente, más campo magnético. Estamos tratando de representar el cable que está girando, a ver si se entiende. El cable, este es el cable, entra el cable, da la vuelta, viene por acá, da otra vuelta, viene por acá, da otra vuelta, viene por acá, da varias vueltas, lo cortamos, ¿sí? Para que veamos que está. Acá estaría el pizarrón, sale del pizarrón, da la vuelta por adelante que no se ve, todo este cable de acá lo eliminamos, entra el pizarrón, da la vuelta por atrás, sale del pizarrón, ¿sí? Es como que acá estuviera el pizarrón, la parte de adelante no está y se ve la parte de atrás. Lo importante es, tenemos el cable enrollado y si recordamos la regla de la mano derecha, la corriente eléctrica está para allá, ¿sí? Estos dedos nos indicaban la dirección del campo, el campo eléctrico va para allá, para cualquiera de todos estos cables, ¿sí? Esto, si la corriente va para allá, es entrante, el campo está entrando en el cable, ¿sí? Esta sería la parte de atrás del cable, ¿sí? Es entrante. Y en el caso de los cables de adentro también, la corriente va hacia adentro, así que el campo magnético, entonces, campo magnético, el campo magnético va hacia la derecha. Esto es como si nosotros tuviésemos, va hacia la derecha y para acá sale el campo magnético, por más que haya terminado acá la espira, las vueltas, sale para acá, de acá entra, el campo magnético entra a la parte interna. Esto es igual que un imán que está posicionado de este lado el norte y de este lado el sur, en donde internamente el campo magnético, ¿sí?, va de sur a norte y externamente va de norte a sur. Acá pasa lo mismo, el campo viaja todo por adentro de los cables hacia la derecha y luego el campo da la vuelta y vuelve a entrar. Pues si nos fijamos, acá si la corriente eléctrica es entrante al pizarrón, el campo que genera de este lado es para allá. ¿Sí? Es entrante adentro, genera campo magnético hacia la derecha,
y afuera genera campo magnético hacia la izquierda. Y lo mismo pasa con los cables de arriba. Por afuera generan campo magnético hacia la izquierda. Por adentro hacia la derecha, por afuera hacia la izquierda. Lo mismo pasa con un imán que genera por adentro campo magnético hacia la derecha y por afuera campo magnético hacia la izquierda. Entonces, si tenemos este enrollado de cable con corriente eléctrica circulando por adentro del cable, actúa de la misma forma que un imán. Además de esto, lo que es interesante rescatar, nosotros habíamos visto que algunos metales, sobre todo el hierro, se veían afectados por los campos magnéticos. Si nosotros colocamos una barra de hierro dentro de este enrollado, de este cable enrollado, nosotros, además de tener el cable que genera un campo magnético, tenemos el cable que genera campo magnético. Si agregamos una barra de hierro, esa barra de hierro se ve influenciada por el campo magnético, alinea sus propios electrones. La barra de hierro obviamente tiene electrones. Debido a la influencia del campo magnético generado por la corriente eléctrica, se produce una alineación de sus electrones y produce su propio campo magnético en la misma dirección, que se suma al campo magnético generado por el cable. Es decir, si nosotros tenemos un enrollado de cable y le hacemos circular corriente eléctrica, genera un campo magnético. Si además dentro de ese rollo de cable colocamos una barra de hierro, se genera un campo magnético mayor. Va a estar el campo magnético generado por el cable y además el campo magnético generado por la alineación de todos los electrones de la barra de hierro. En este caso nuevamente tenemos el bobinado conectado, la paleta con el imán. Vamos a encender. Vemos que el imán se separa y llega a un punto en el cual se estabiliza, y además tenemos una barra de hierro. Y vamos a observar que a medida que la introducimos dentro del bobinado, el bobinado tiene un agujero, es hueco en su interior, ¿sí? A medida que lo vamos introduciendo, y vamos a ir introduciendo la barra dentro del bobinado, el imán se separa cada vez más, ¿sí? Sacamos la barra, el imán vuelve a su posición original. Introducimos la barra y el imán se aleja más. Y vamos a desplazar un poco esto y vamos a mostrar entonces. Sacamos la barra, el imán está separado porque está el campo magnético, pero si ponemos la barra se separa aún más. Y ahí desapareció el campo magnético. También podemos observar, vamos a encender nuevamente, que vamos a apoyar esto ahí. Lo que vamos a observar es que si yo varío, la corriente sigue variando. Ahí aumento, aumenta el campo, disminuyo, disminuye, aumento, aumenta. Si dejo así y retiro la barra, disminuye. Estando o no estando la barra, modifico la corriente, se modifica
el campo magnético y además agregando la barra, ¿sí?, se modifica también el campo magnético. Lo que observamos hasta ahora entonces es que una corriente eléctrica, un electrón, vamos a sacar electrón, vamos a poner una carga, porque no tiene por qué ser un electrón, una carga eléctrica genera un campo eléctrico. Una carga eléctrica en movimiento, esto es decir, una corriente eléctrica, genera un campo magnético. Vimos que si circulan estos electrones, y pasa lo mismo si circulan protones o cualquier tipo de carga, se genera un campo magnético. Si la corriente es continua y constante, el campo magnético es continuo y constante. Si yo varío la corriente, que lo vimos, el campo también varía, es un campo variable. ¿Correcto? Esto quiere decir, yo mantenía la corriente, no tocaba el variador de corriente, la corriente era siempre la misma, el campo magnético era el mismo, la paleta se queda en un lugar indicando que hay un campo, que puede subir o bajar, pero o sea, se queda fijo. Si yo dejo fija la corriente, se queda fijo el campo. Ahora, si yo varío la corriente, si muevo la perilla de la corriente, cambia, aumenta o disminuye. Yo llevo la corriente al máximo, el campo se queda al máximo. Llevo la corriente al mínimo, la corriente se queda al mínimo. Mientras tanto, mientras estoy variando, yo estoy variando la corriente, el campo es variable. Bueno, vemos entonces que la carga eléctrica genera tanto campo eléctrico como campo magnético si está en movimiento. Y que si la corriente es continua y constante, el campo magnético es continuo y constante, y si es variable la corriente, el campo magnético es variable. Campo magnético estamos hablando acá. Entonces, las cargas eléctricas pueden generar campo magnético. Ahora el tema es ver si el magnetismo puede generar electricidad. Nosotros por ahora tenemos que la electricidad puede generar magnetismo. Lo que queremos ver ahora es si esto es reversible. Vimos que la electricidad genera magnetismo. Vamos a ver si el magnetismo puede generar electricidad. Lo que tenemos que tener también presente es que si teníamos un campo magnético generado por una corriente, tenemos el cable enrollado por el cual circula una corriente. Si el cable viene así, circula una corriente, sale entrante, pero eso es saliente, acá es entrante, entra acá. Entra la corriente, gira, sale de acá. Y si coloco una barra, esa barra se magnetiza. Esta barra tiene un campo magnético. Vamos a ver qué efecto produce ese campo magnético
a ver si podemos generar corriente con ese campo magnético. Bueno, haremos más materiales. Seguimos teniendo la fuente que está conectada al rollo que lo pusimos verticalmente. Ahora tenemos otro rollo en el cual están conectados dos LEDs, dos lamparitas, son dos LEDs y nada más. ¿Sí? En el rollo no hay absolutamente nada. Y estos dos rollos, vamos a apoyar uno arriba del otro, no están conectados. Este cable no está conectado con los otros dos cables, simplemente están apoyados. Y además tenemos la barra de hierro para potenciar el campo magnético. Vamos a encender. En este momento, entonces está circulando corriente eléctrica por la bobina de abajo, por el bobinado de abajo, genera un campo magnético y ese campo magnético afecta toda la zona aledaña. Si yo ahora agrego la barra, ¿sí? La barra está atravesando las dos bobinas hasta abajo de todo. La barra, ¿sí? Tiene un campo magnético producido por la bobina de abajo. Vemos que las lamparitas no se están prendiendo. Lo que vamos a hacer es, de golpe, desconectar y conectar. Nosotros, por acá, están entrando los electrones. Nosotros vamos a desconectar el cable. Cuando desconectamos el cable se prendió la lucecita verde. Ahora cuando conectemos se prende la roja. Si desconecto se prende la verde. Si conecto se prende la roja. Si desconecto se prende la verde. Conecto, se prende la roja. Desconecto la verde. Conecto la roja. Desconecto la verde. Conecto la roja. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando no hay corriente en la bobina, no hay campo magnético. Cuando yo conecto, hay campo magnético. Pasa de 0 a un valor. Ese campo magnético varía. Otra forma en lo que podemos ver esto es de la siguiente forma. Yo voy a retirar la barra. Si yo saco la barra, sabemos que el campo magnético es menor. Cuando yo pongo la barra, el campo magnético es mayor. Bueno, este cambio lo tenemos que hacer rápido. Entonces vamos a sacar rápidamente la barra. Saco rápidamente la barra. Se prendió la luz verde. Pongo rápidamente la barra, la voy a soltar. Se prende la luz roja. Saco rápidamente la barra. Se prende la luz verde. Vamos a tratar de que esto no se mueva. Vamos a sostener. Suelto la barra. Va a entrar rápidamente en la barra. Bueno, no entró, se chocó. Saco rápidamente, se prende la verde. ¿Sí? Suelto la barra rápidamente. Bueno, se prende la roja, pero apenas si se nota. Vamos a soltar de nuevo. Ahí se prendió la roja cuando entró la barra. Esto es cuando... ¿Qué es lo que está pasando? Está cambiando el campo magnético. Si yo ponía o sacaba la barra, si saco la barra, baja el campo magnético. Hay menos campo magnético. Que es lo mismo que pasa si yo ahora desenchufo. Si desenchufo, ahora hay campo magnético. Saco, no hay campo magnético. A ver. Ah, se nota con la barra puesta. Sin la barra prácticamente no se nota. Saco, se prende la luz verde. Enchufo, se prende la luz roja. Cuando aumenta el campo, se prende la luz roja. Cuando disminuye el campo, cuando desenchufo, se prende la luz verde. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es la parte importante? Cuando varía el campo magnético, aparece una corriente eléctrica. Dos rollos de cable entonces, este cable rojo y este cable negro que no están conectados. Al cable rojo le hago circular una corriente, entra una corriente,
sale la corriente, no, esto está conectado a la fuente. Circula la corriente entra, circula por la bobina. Por circular por la bobina se genera un campo magnético. Si yo pongo una barra de hierro dentro del campo magnético, ese campo magnético se magnifica, crece, se agranda. Esta barra es lo suficientemente grande como para que esté dentro de los dos bobinados, dentro de los dos rollos. Este campo magnético afecta entonces también al interior del otro bobinado. El bobinado negro no está conectado a nada más que a esta lamparita, pero no tiene una pila, no tiene conexión eléctrica con la fuente, nada. ¿Qué pasó? Mientras que estaba la fuente encendida y el campo magnético era continuo, la lamparita no se prendía ninguna de las dos lamparitas, ni la roja ni la verde. Entonces, este bobinado obviamente tiene electrones, pero esos electrones se quedaron quietos. ¿Por qué? Porque los afectó un campo magnético estable y continuo. Este campo magnético es continuo, no generó movimiento en estos electrones. Cuando nosotros variamos el campo magnético, ¿cómo lo variamos? Lo variamos de varias formas. Una forma fue eliminar la barra. Si yo elimino la barra, si la barra desaparece, pasa de haber un campo, ¿sí? Este campo está porque está la barra, yo elimino la barra, elimino el campo. Entonces, ¿qué pasó con el campo magnético? Varió, tenía un valor, no nos importa cuánto era el campo magnético, tenía un valor. ¿A cuánto pasó? Prácticamente a 0. Cuando sacamos la barra se prendía el LED verde. ¿Por qué? Desapareció, lo importante es, varió el campo magnético, los electrones se ven afectados por esta variación de campo magnético. Si varía el campo magnético, los electrones se mueven. Si varía disminuyendo, se mueven para un lado y por eso se prende la luz verde. Si varía aumentando, los electrones también se mueven, pero se mueven para el otro lado. Se mueven para el lado contrario que se movieron para el verde. ¿Eso cuándo lo vimos? Lo vimos en dos ocasiones. Teníamos la barra, si agregábamos la barra rápidamente, se prendía bastante poco, pero se prendía el otro LED, el LED rojo. Lo importante es que circula corriente. La otra forma que lo vimos fue conectando y desconectando. Si nosotros desconectamos, no hay corriente, no circula la corriente. Si no hay corriente, no hay campo magnético en ninguno de los dos lados. Acá no hay campo magnético, acá no hay campo magnético. Entonces, si la fuente estaba desconectada, nosotros sacamos el cable. Si sacamos el cable, no hay campo magnético. ¿Cuánto vale el campo magnético que ven estos electrones, que perciben estos electrones, al cual están afectados todos estos electrones de la segunda bobina? El campo es 0. Yo conecto rápidamente, si conecto hay una corriente eléctrica, esa corriente eléctrica genera un campo magnético, ese campo magnético afecta la barra transporta, tiene también ese mismo campo magnético, ese campo magnético pasa a afectar a los electrones de la segunda bobina y entonces se produce una corriente eléctrica en la segunda bobina. Entonces, ¿el campo eléctrico afecta a los electrones? Sí y no. El campo eléctrico continuo, si yo tengo un B, ¿sí? Un campo magnético, campo magnético continuo o constante, no genera corriente.
Si el campo se mantiene, ¿sí? No hay corriente eléctrica. Ahora, si el campo magnético es variable, genera una corriente, eléctrica. Y podemos razonar lo siguiente. Si el campo aumenta, ¿sí? El campo era 0. ¿Cuánto era la corriente? 0. Si el campo aumenta, pasa a haber corriente. Entonces la corriente fue de 0 a cierto valor. Y cuando después el campo se quedó quieto, la corriente bajó de nuevo a 0, porque la lamparita se prendió y se apagó. Entonces, cuando el campo magnético es variable, la corriente también varía, porque no es que se quedó prendida todo el tiempo. Si el campo aumenta y disminuye, la corriente aumenta y disminuye. De hecho, vimos que se prendía o una lamparita o la otra lamparita. Bueno, genera corriente eléctrica variable. Recordemos que queremos captar las ideas generales, porque esto lo vamos a ver en más profundidad. La parte importante es que la corriente eléctrica variable genera campo magnético variable y que el campo magnético variable genera corriente eléctrica variable. Este es el principio de funcionamiento de los transformadores. Dos bobinas vinculadas por un núcleo de hierro, se les hace circular una corriente eléctrica variable, no como tenemos nosotros tenemos una corriente, bueno, que la podemos hacer variar, pero girando la perilla o enchufando y desenchufando. En el transformador directamente se pone una corriente que ya es variable, varía todo el tiempo, tiene una forma sinusoidal, aumenta y disminuye todo el tiempo. Esto por ahora no nos importa, ¿sí? Aumenta, disminuye, y de hecho tiene positivo y negativo. Como la corriente eléctrica todo el tiempo se la pasa variando, el campo magnético que genera todo el tiempo se la pasa variando. De hecho, la corriente no solo entra con mayor o menor intensidad, sino que también sale por donde entraba. Primero circula para un lado y después circula para el otro. Circula entrando y después circula saliendo. Entonces el campo magnético, además de ser cada vez más grande y más chico, también el campo magnético es para el otro lado. El campo magnético va hacia la derecha y el campo magnético va hacia la izquierda. Bueno, cuando el campo magnético va hacia la derecha, la corriente circula para un lado. Cuando el campo va para la izquierda, la corriente circula para el lado contrario. Lo que logro es, con una corriente eléctrica variable, generar otra corriente eléctrica variable que será distinta. Puede tener más o menos corriente y más o menos empuje, sería la fuerza con la cual se empujan estos electrones. Lo importante, hasta acá, es que la corriente eléctrica variable genera un campo magnético variable y que ese campo magnético variable también genera una corriente eléctrica variable. Bueno, vamos a ver qué agregamos ahora entonces.
Tenemos nuevamente la paleta que nos va a ir detectando el campo magnético. Como vemos, se aleja, se acerca, se aleja, se acerca, lo cual nos indica que el campo magnético está cambiando. Aumenta, disminuye. Tenemos la bobina, la segunda bobina, que lo único que tiene conectado en los cables son las dos lamparitas, los dos LED, la barra que está dentro de los dos rollos, y a la segunda, a la primera bobina, la que está conectada a la electricidad, le agregamos, en vez de estar conectada directamente a la fuente, está conectada por un circuito electrónico que nos permite variar la carga eléctrica, la cantidad de electricidad que le entra a la primera bobina. Acá este LED es el que acusa cuánta electricidad está entrando en la primera bobina. Ahí está entrando electricidad, no entra, entra, no entra, entra, no entra. Vamos a tratar de tomar todo, que se vea cómo cambia el campo magnético acusado por la paleta, cómo está cambiando la corriente acusado por la lamparita, y qué pasa con el segundo bobinado, que apenas se nota. Vamos a ver si apagamos una de las luces. O podemos apagar las dos luces. Bueno, apenas se oye el ruido de que está cambiando y se ven las lamparitas roja y verde como van prendiendo. Vamos a ver si con luz igualmente se puede ver. Ahí se llega a ver. Y podemos variar qué tan rápido se prende y se apaga la corriente eléctrica. Ahí se notan todas las lamparitas como prenden y apagan. Y podemos cambiar qué tan rápidamente se prende y se apaga la corriente. Ahí se prende y se apaga más rápidamente, la corriente cambia más rápidamente y se percibe más fácilmente que la paleta se acerca y se aleja constantemente porque cambia constantemente el campo magnético, y como cambia constantemente el campo magnético se genera una corriente eléctrica en la bobina que no tiene conexión eléctrica. Entonces lo que estamos haciendo es, en esta primera bobina hacemos circular corriente eléctrica con la fuente. La fuente manda electrones, pero en forma alternativa. En vez de estar todo el tiempo mandando electrones, manda, no manda, manda, no manda, manda, no manda. ¿Cómo nos damos cuenta que manda y no manda? Porque esta lamparita está conectada eléctricamente con la fuente y esta bobina. El único vínculo que hay entre la primera bobina, que es la que está conectada eléctricamente, y la segunda bobina, el único vínculo que hay entre estas dos bobinas, es la barra, ¿sí?, que aumenta el campo magnético. Si nosotros sacamos la barra, ya no se nota que prendan y apagan las lamparitas, ¿sí?, la verde y la roja. Sigue prendiendo y apagando esta lamparita porque esta primera bobina está conectada a la corriente eléctrica. Cuando ponemos la barra dentro de la segunda bobina, empiezan a prender y apagar las lamparitas que muestran que hay una circulación de corriente en esta segunda bobina, y además el testigo de campo magnético se está moviendo, ¿sí?, acusando que hay un campo magnético variable. Campo magnético variable genera corriente eléctrica variable en la segunda bobina.
Lo que hemos concluido finalmente es que ante una corriente eléctrica variable, genero un campo magnético variable. Si tengo un campo magnético variable, genero una corriente eléctrica variable. Finalmente, una corriente eléctrica son cargas circulando, ¿no? Si tengo cargas, estén o no circulando, toda carga genera campo eléctrico. Lo que nosotros no vamos a mostrar con ningún ensayo es que finalmente un campo magnético variable puede generar un campo eléctrico variable, y que ese campo eléctrico variable puede generar un campo magnético variable. El campo magnético variable genera un campo eléctrico variable y el campo eléctrico variable genera un campo magnético variable, y lo que se genera es un campo electromagnético que viaja en forma de onda. Esto, como son variables, esto quiere decir que varían en el tiempo, modifican sus intensidades, ¿no? Son más grandes o más chicos. A medida que aumenta uno, aumenta el otro. Esto es, vamos a tratar de dibujarlo en 3 dimensiones. Esto obviamente no es en el plano. Este es el eje en el cual va a aumentar esto. Si aumenta el campo magnético, ¿sí? El campo magnético tiene este valor, aumenta a este valor, va aumentando, también va a ir aumentando. Esto será en el eje Z, esto pues en el eje X, esto en el eje Y. A medida que pasa el tiempo, a medida que avanza el campo va aumentando, el campo magnético aumenta también, ¿sí? Los valores del campo eléctrico los estamos midiendo en X. Aumenta el campo eléctrico. Cuando aumenta uno, aumenta el otro. Si empieza a disminuir el campo magnético, ¿sí? El campo magnético es cada vez menor ahora, se achica, cada vez más chiquito. Los valores
en Z que mido del campo magnético son cada vez menores. Los valores, que los estoy midiendo en X, del campo eléctrico, también son cada vez menores, cada vez más chiquitos. Si el campo magnético pasa a ser negativo, ¿sí? ¿Cómo es negativo? Y bueno, si circulaba para la derecha, el campo magnético ahora es hacia la izquierda. Bueno, tiene valores negativos en Z, baja. ¿Sí? Sus valores se hicieron 0 y ahora empiezan a ser negativos. Están para abajo en Z. Esto sería vertical. Los valores del campo eléctrico también son negativos. Cuando aumenta el campo magnético, aumenta el campo eléctrico. Cuando aumenta el campo eléctrico, aumenta el campo magnético. Cuando disminuye uno, disminuye el otro. Cuando uno es 0, el otro es 0. Cuando uno es máximo, el otro es máximo. Cuando uno es mínimo, el otro es mínimo. Si vemos nada más que el eje ZI, tenemos el campo magnético que sube y baja, se hace 0, se hace negativo y llega a 0 de nuevo. Y si a la vez vemos el eje XY, el campo eléctrico también se hace máximo, 0, se hace negativo y 0. ¿Sí? A este acompañamiento del campo magnético con el campo eléctrico en forma de onda que no tiene por qué ser obligatoriamente onda sinusoidal. A estas ondas se las llaman ondas electromagnéticas. Son este compendio, esta unión, este vínculo que hay entre el campo magnético variable y el campo eléctrico variable, estas ondas electromagnéticas.